7 de la mañana con 28 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Dos de los principales problemas que provocaron las impagables deudas de quienes accedieron a créditos educativos fueron que, al culminar sus estudios, no pudieron encontrar un trabajo que les permita cancelar sus haberes, por lo que se aplicó un proceso de coactiva que no consideró a estos préstamos como una deuda de inversión social. Con la aprobación de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, llegó el alivio para aproximadamente 9.000 familias, pues establece la condonación de multas, intereses y recargos para quienes accedieron a créditos educativos. En entrevista para los medios públicos, Carlos Jaramillo, representante del colectivo de padres de familia de jóvenes con problemas de pago, aseguró que en la anterior administración no hubo una correcta planificación, y eso se evidenció cuando los jóvenes, al culminar sus estudios, no pudieron encontrar un empleo. Para que cuando concluyan sus carreras o retornen al país los becarios, tengan cómo poder devengar esos conocimientos en el país. Según Jaramillo, otro de los aspectos que ocasionó que se incrementen los problemas de pago es que al no poder solventar la deuda, miles de jóvenes ingresaron a un proceso de coactiva, sin tomar en cuenta los créditos otorgados como una deuda de inversión social. No se consideró que había un sector tan vulnerable como el de los créditos educativos. Entonces se consideró una deuda de inversión social como una deuda cualquiera, como una deuda de consumo. Con la aprobación de la norma, los jóvenes podrán salir de esos procesos de coactiva y poder refinanciar sus deudas. El régimen de coactiva les impedía buscar una salida para reestructurar sus créditos, tenían que pagar un 20% de adelanto, un plazo a 2 años. Según los beneficiarios, el tema no termina con la condonación de las deudas, pues se espera que exista una mejor planificación. Que ninguna persona vuelva a caer en el drama humano de caer en coactiva por un crédito estudiantil. Actualmente, instituciones financieras públicas y privadas ofrecen créditos educativos con montos que varían de acuerdo a los estudios que se desean realizar. Uno de los beneficios en el que coinciden todas es que se podrá empezar a pagar la deuda una vez culminada la carrera. No obstante, no se garantiza que el deudor tenga una fuente de ingresos para iniciar con el cobro. Ronito Apanta, Medios Públicos. 7 de la mañana con 30 minutos. A esta hora le damos la bienvenida a la doctora Rosalía Arteaga, ex vicepresidenta de la República, expresidenta de la República también, ex ministra y muy vinculada a los temas de educación, presidenta de la Fundación Fidal. Bienvenida, ¿cómo está usted? Muchas gracias, buenos días. Revisábamos un poco la nota y dábamos cuenta de un drama que debieron enfrentar muchos estudiantes. 9.000 familias, decía, que adquirieron un crédito educativo y sin embargo enfrentaron posteriormente problemas al no poder cancelar las mismas. ¿Cómo resolverlo, sobre todo cuando los créditos educativos están a la par de un crédito de consumo, con intereses muy altos, por ejemplo? Bien, en primer lugar quiero aprovechar para desear un feliz año a todos los ecuatorianos que me están mirando en este momento, a todos quienes hacen Ecuador TV, y decirle que efectivamente uno de los problemas serios que también es herencia del gobierno anterior, desafortunadamente, a veces uno no querría hablar y mencionar el gobierno anterior, pero hubo una falta de planificación en relación a cuál sería el futuro de los nuevos graduados, de los nuevos profesionales, en su mayor parte, inclusive con becas de posgrado, porque el tema no se reduce solamente a quienes obtuvieron un crédito educativo, sino también a quienes obtuvieron las famosas becas Cenecit, que tienen la obligación de retornar al país y de devengar el doble del tiempo. Si es que un estudiante estudió 2 años, tiene que estar 4 años en el Ecuador, de alguna forma sirviendo al país. Y eso es positivo, porque se trata de retener al talento nacional. Al menos en concepto claro, está bien. En concepto es positivo, pero en definitiva no hubo nunca una planificación de reinserción de los jóvenes que llegaban. Yo he estado en contacto con al menos 2 organizaciones de jóvenes, algunos con doctorados, otros con maestrías que han terminado y que demostraban esta angustia, es decir, no se puede conseguir trabajo o no se puede conseguir un trabajo adecuado, porque además recordemos que un profesional que viene con especialización, con maestría, ni se diga con doctorado, tiene mayores aspiraciones salariales, mayores aspiraciones, no quiere regresar a lo mejor al mismo puesto que tuvo antes o que ya tal vez está ocupado por otra persona. Entonces surge, además del problema económico, que está bien que el gobierno esté buscando formas de reestructurar las deudas, de condonar intereses, eso me parece bien. Pero hay otro problema que es el problema psicológico de estos jóvenes talentos ecuatorianos, muchos jóvenes brillantes que o se ven tentados a quedarse fuera, con lo cual tienen que pagar la beca que obtuvieron, en algunos casos de más de $100.000, o se ven en la imposibilidad de conseguir un trabajo adecuado. Esto genera angustia.
Los jóvenes he visto y he conversado con varios de ellos que se han reunido con nosotros. Es decir, ¿cómo superar esa situación de frustración? Porque la frustración en los jóvenes es mucho más grave y ahí tiene que ver efectivamente con una mala planificación porque no se hizo acuerdos con las universidades, por ejemplo, para que todo joven que venga con un PhD, que venga con una maestría, pueda insertarse rápidamente como profesor universitario. Recuerde usted que inclusive se importó gran cantidad de talento cubano. Todavía existe ese problema. Hay muchos jóvenes que dicen, bueno, ¿y por qué no nos dan la oportunidad de nosotros? Claro está que algunos de ellos no tendrán la gran experiencia, pero tampoco puede usted exigir experiencia en jóvenes graduados, ¿no? Eso es complejo. Entonces, hay, yo diría, una obligación de CENESID y en general de todas las autoridades que tienen que ver con el sistema educativo de encontrarle una solución a este tema, evitar el problema, la falencia económica y aprovechar ese gran talento ecuatoriano que regresa formado. Usted ha planteado el tema de la planificación como un elemento clave para que evitemos justamente esos problemas. ¿Qué condiciones o qué características de la planificación deberían estar inmersas precisamente para arribar a mejores condiciones para nuestros estudiantes? Primero, estimular que los jóvenes estudien en las áreas que más necesita el país. Si el Ecuador, por ejemplo, exporta banano, que tenemos ahora problemas muy serios porque tenemos temor de que llegue ese mal de Panamá para afectar a las plantaciones bananeras. Usted ha visto que ahora en los aeropuertos hay controles fuertes, inclusive alfombras desinfectantes. Yo lo digo porque acabo de regresar al Ecuador y uno tiene que pisar esas alfombras. Le dicen, no puede caminar por acá, tiene que caminar por aquí, está perfecto. Entonces, si nosotros sabemos que, por ejemplo, el sector bananero necesita talento, creatividad, invención para enfrentar males como estos, necesitamos más técnicos. Si es que el Ecuador es líder en el tema del cacao, en el tema del atún, en el tema de las flores, por decir en el campo del agronegocio al menos, sabemos que allí necesitamos más técnicos. Si sabemos que el Ecuador ha sido excelente en desarrollo de software, yéndonos al otro extremo, porque alguien diría, nos quieren dejar siempre en el tema del agronegocio. Óigame, por favor, el mundo siempre necesita alimentos, ¿no? Así es. Y estamos seguros de que hay muchos países que requieren los productos ecuatorianos, además de gran calidad y que sean garantizados en cuanto a su origen, a su procedencia. Si sabemos que en software hemos sido líderes, recuerdo desde la época de inicios del Banco del Pacífico, cuando estaba en manos privadas, cuando fue creado por el señor Marcel Añado de Wind, fue el primero que estableció cajeros automáticos en toda América. Imagínese usted, y softwares bancarios y softwares de esto. Bueno, desarrollemos. Entonces, la primera parte tiene que ser cómo nosotros buscamos esos vínculos con la empresa privada para desarrollar esos talentos sin forzar a los jóvenes, por supuesto. No es cuestión de obligar a decir usted estudie tal y tal cosa. No. Es de acuerdo a sus capacidades, a sus categorías, a sus aspiraciones, a sus sueños, ¿no es cierto? A lo que ellos tienen como background, como estudios previos realizados. Esa es una parte. La otra, como decía, hacer acuerdos con universidades que permitan que esos jóvenes talentos vengan a devengar, porque de pronto nos encontramos que hay jóvenes que no están haciendo, que están llegados hace un año, hace 2 años, no están haciendo nada. Pues bueno, véalos como ayudantes de cátedra. A lo mejor no con los mejores sueldos, pero esos jóvenes empiezan a vincularse otra vez al mundo académico universitario. Como decía, la empresa privada, el propio sector público, ver yo diría, como hay un banco de datos, ¿no?, de talentos de los egresados de CENESID, de las becas, es decir, ofrecer esos bancos de talentos a los diferentes sectores productivos del Ecuador, de tal manera que podamos tener esa recuperación del dinero invertido en ellos, porque el Ecuador, todos nosotros con nuestros impuestos estamos pagando los estudios de estos jóvenes, que ellos devuelvan esas inversiones que se han realizado y por otro lado evitamos ese factor de frustración, de desempleo, de angustia que tienen los jóvenes. Hay uno de los aspectos que se planteaba en el reportaje también como preocupación y tiene que ver con las tasas de interés de los créditos educativos, que son prácticamente como que si fuese un crédito de comercio, claro, de tienen consumo. que ser mucho más bajas, indudablemente. Tiene que entonces la Asamblea de pronto recurrir a una ley para que obligue a los bancos, a las entidades financieras o a las instituciones privadas que apoyan en ese sentido ofrecer créditos a un interés más bajo. Yo creería que sí, pero acuérdense que el primer prestamista es el Estado ecuatoriano. O sea que más que poner el ojo y el dedo en el sector privado, es decir, bajen las tasas de interés para los privados, tienen que empezar dando ejemplo por la casa, ¿no es cierto? Si es que el IES, el Instituto de Crédito Educativo, entiendo que a través del Banco del Pacífico, que es un banco estatal, empieza a decir las tasas de interés para crédito educativo son tales,
indudablemente además viene una autorregulación del mercado. Usted no necesita ni siquiera dar una orden ni una disposición porque ellos son competencia. Igual pasa con créditos de vivienda. En cuanto el IES o el BIES empieza a bajar las tasas para vivienda de carácter social, las mutualistas tienen que hacerlo. Entonces, es una autorregulación del mercado que empieza por poner el dedo y el visor efectivamente en lo que está haciendo el sector público. Y ahora, quizás para no solamente centrarnos en educación superior y aquellas personas que eventualmente tienen que salir del país por sueños, etcétera, ¿qué pasa con el colegio, con la escuela, con esos primeros años en los que hay que cimentar o sembrar la semilla para que en posterior tengamos mejores frutos? Mire, yo diría que la educación ecuatoriana viene adoleciendo de una serie de fallas. Justamente en estos días estamos publicando un libro en la Fundación Fidal que habla sobre los 40 años de educación en el Ecuador. Es decir, un análisis de lo que ha pasado desde que volvimos a la democracia, que coincide además esos 40 años con los 12 años de vigencia del concurso de excelencia educativa que nosotros organizamos como Fundación Fidal para premiar a los mejores maestros ecuatorianos. La calidad de la educación ecuatoriana es muy pobre. A pesar de que se habló tanto de la inversión en educación, realmente yo creo que durante los 10 años anteriores involucionamos en educación. O sea, no solo que no avanzamos, sino que retrocedimos. Creo yo que hay que preocuparse en dos áreas. En el sentido ya productivo de mirar las futuras carreras. Una, pensar en los mecanismos de la educación dual que ha dado tan buenos resultados en Alemania o en Suiza, en donde los chicos se preparan para la producción. Es decir, cuando salen de bachilleres tienen a la par que ser bachiller. Cualquier bachiller tiene un oficio. Puede ser carpintero o gasfitero, plomero, como se le llama aquí, en fin, de diferentes formas, ¿no? Entonces, usted toma la decisión. Si ve que tiene la capacidad, la intencionalidad, el tiempo, la decisión de estudiar universidad, estudia. Si no, ya tiene usted también un medio de subsistencia, porque normalmente los bachilleres salen, ¿y qué hace un bachiller? Nada, no tiene ninguna capacidad para trabajar. Aquí estamos en un canal de televisión, pueden salir como técnicos en televisión, como técnicos en computación, como tantas otras cosas. Es el sistema de educación dual que es un tema muy importante. El otro es un tema que también lo venimos trabajando en la Fundación y es el tema STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Nosotros tenemos un acuerdo con la Academia de Ciencias de Nueva York y tuvimos ya un proyecto piloto en Sangolquí y este año vamos a trabajar en instituciones educativas, de escuelas y colegios del centro de la ciudad de Quito, porque a veces la gente se preocupa, dice, vamos a los suburbios, vamos al campo y el centro de la ciudad a veces es el menos atendido. Entonces vamos a trabajar este año precisamente estimulando para que los niños ecuatorianos amen la ciencia. Aquí todo niño que sale odia las matemáticas porque los profesores de matemáticas son malos, le hacen odiar las matemáticas. Todo niño que entra curioso, que le gusta ver al mosquito, cómo camina, cómo vuela, que le gusta ver las plantas, que arranca por ahí la flor del jardín, esos son curiosos. Quieren a lo mejor ser biólogos a futuro, quieren ser entomólogos, qué sé yo, pero sin embargo la escuela los adocena, los castra, diríamos en palabras más gruesas, y en definitiva tenemos que esos niños que son curiosos después son los del montón. Entonces, con este tipo de proyectos, yo diría que el Ministerio de Educación tiene que trabajar mucho en esta estimulación de oficios, de carreras alternativas que no solamente desembocan en la universidad, incentivar la curiosidad y en capacitar a los docentes. Porque si no tenemos buenos profesores, usted puede tener la escuela fantástica, llena de computadoras, llenas de tablets, de pantallas digitales. Si el maestro no es bueno, no sacamos ningún resultado. Entonces, la capacitación de maestros es fundamental. Queremos agradecerle. 7 de la mañana con 42 minutos. Muchísimas gracias. Es solamente una frase final. El reto para este 2020 en materia de educación. Capacitar maestros, diría yo. Hay que poner el foco allí, definitivamente. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Finalizamos así entonces nosotros Primera Impresión. Le invitamos a que siga en la programación de los medios públicos del Ecuador. Más noticias aquí en Telediario.